la disciplina en la iglesia. Bueno, la disciplina en la iglesia, vamos a hablar sobre eso, un tema que sin duda será de mucha bendición para los hermanos, y vamos a ir a San Mateo capítulo 18, verso 15. San Mateo capítulo 18, verso 15. Amén, estaremos leyendo la palabra del Señor ahí en San Mateo capítulo 18, verso 15. Y dice la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo unos dos. Amén. Para que en boca de 2 o 3 testigos consta todo consejo, toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico o publicano. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Sé que tu palabra no vuelve atrás vacía. Edifícanos a través de tu palabra. Exhórtanos, Señor, consuélanos. Trae bendición y edificación a nuestra vida a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dirija hoy. Señor, conforme a la guianza tuya, enviamos esta palabra a través, Señor, de la señal del canal de bendición aquí, y también, Señor, en las diferentes plataformas y en los diferentes canales, cadenas de cable que nos transmiten, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy vamos a hablar sobre la disciplina en la iglesia. Una palabra que no se oye mucho en las organizaciones y en las congregaciones. Bien, no son muchos, hermanos, los que comprenden plenamente la autoridad que la iglesia tiene sobre sus vidas. Ser miembro de una iglesia es visto muchas veces de una manera floja por aquellos que no ven su necesidad de adherir a pauta de conducta bíblica. Dios ha dado a la iglesia la autoridad de disciplinar a sus miembros cuando se viola esta regla. Bien, como este es un tema del que casi no se habla, no espero, la verdad no espero que caiga muy bien hoy, y posiblemente le caiga mal hasta aquellos que les caía bien. Pero no podemos evadir esta responsabilidad bíblica. Amén. Entonces hay que considerar, hermano, 3 lineamientos, 3 formas de pensamiento en cuanto a este asunto. La primera es la persona que se ha de disciplinar. ¿Quién merece ponerse en disciplina y quién no? Segundo, el proceso de la disciplina. Y tercero, el propósito de la disciplina. Entonces, entramos de lleno, nos dejamos ir de lleno y vemos primero las personas que se han de disciplinar. ¿Quiénes son las personas que se han de disciplinar? La Biblia señala por lo menos 4 categorías de personas que la iglesia ha de disciplinar. 4. Y la primera la encontramos, hermano, lo que Mateo dice: la persona que comete un mal contra su hermano. O sea, esos hermanos que provocan divisiones y pleitos, amén, y rencillas, hermano, dentro de la iglesia, es una persona que debe ser disciplinada. Cuando una persona, por causa de chismes, calumnias, intrigas, hermano, escandaliza a la iglesia, bendito sea el nombre de Dios, y provoca disensiones, pleitos y hasta ruptura de familias y hogares, hermano, en la iglesia, es una persona que debe ser disciplinada. El chismoso, el que critica, el que murmura, el que causa disensiones y divisiones dentro de la iglesia, es una persona que debe ser disciplinada.
Oh, sí, pastor, sí. Bueno, la Biblia dice, ahí donde leímos en San Mateo, capítulo 18, el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire esto. Hay personas, ¿verdad?, que ofenden. Yo puedo ofenderlo, usted puede ofenderme. Entonces, vamos y arreglemos ese asuntito entre nosotros. Vamos y arreglemos el asuntito ese entre nosotros. Pero si la persona no quiere oír y, no, quítese de aquí, yo con usted no quiero nada, no quiero saber nada, usted es un falso, usted es un hipócrita, usted es un acá, usted es un allá. La persona no quiere oír, entonces dice la Biblia que agarre dos testigos. Dos testigos. Y bendito sea el nombre del Señor. Y con testigos usted pueda hablar con ese hermano. Si ese hermano persiste en no querer oír, en no querer arreglar el asunto, entonces la Biblia dice que tome, de ser posible, alabado sea el nombre, que lo diga la iglesia. No me oyó a mí, no oye a los testigos. Hay que decirlo a la iglesia. Y si no se sujeta a la iglesia, entonces dice que lo tenga como un gentil o publicano, como una persona común, que no pertenece a la congregación. Después de una o dos amonestaciones, Pablo dice, amén, que hay que tomar acción en cuanto a esas cosas. Entonces, eso es importante. Porque hay personas, hermanos, que ofenden y no reconocen su error. Hay personas que le han causado tremendo daño muchas veces a hermanos, a ministerios, a pastores y pastores a hermanos y líderes a otros hermanos que, como piensan que tienen la autoridad, tienen el derecho, hermano, de destrozar y de pararse encima de cualquier persona. Pero la iglesia no debe permitirlo. No. Y entonces, si no se pide perdón, si no pide perdón o sencillamente no perdona, entonces dice que se le tenga como un miembro de la iglesia. Nos está visitando el hermano Julián hoy. El hermano Julián no ha querido reconciliarse con el hermano, no quiere arreglar el problema, pero nos está visitando. Hay que tenerlo como un visitante común en la iglesia. Pero, ¿qué otras personas deben ser disciplinadas? No solo los que, hermanos, se pelean con los hermanos. Hay hermanos que se pelean con los hermanos y para no reconciliarse se van a otra iglesia. Oh, sí, y dejan allá en la otra iglesia tremendo pleito. Y así andan. Y algunos así ministran. Prefieren irse de la iglesia y no arreglar el asunto con los hermanos. Esos hermanos hay que ponerlos en disciplina, muestra la Biblia aquí. Entonces, dos, las personas culpables de inmoralidad. En 1 Corintios capítulo 5, y este es largo porque son 13 versículos los que vamos a leer, así que usted tenga paciencia y agarre su Biblia si es posible. 1 Corintios capítulo 5, el verso 1, nos muestra que una persona que ha caído en inmoralidad debe ser colocada en disciplina. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire qué clase de pecado dentro de la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos.
¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, hermanos, les dice Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. ¿Qué tal? Quiten a ese perverso de entre ustedes, dice el apóstol Pablo. Mire qué terrible, ¿eh? Pero no. Qué tremendo. Quiten ese perverso entre vosotros. Entonces, las personas que cometen fornicación o adulterio, hermano, pecados inmorales que afectan, hermano, la moralidad de la iglesia, la vida moral de la iglesia, deben ser colocados en disciplina. ¿Tu pastor cometió adulterio? ¿Lo pusiste en disciplina? ¿La iglesia lo puso en disciplina? ¿O les permiten seguir ministrando? Ese evangelista, ese diácono, esa diaconisa que cayó en fornicación, en disciplina, en adulterio, perdón, ¿fueron colocados en disciplina? ¿O les permite seguir sirviendo en esa forma, predicando en esa manera? Iglesia, que muchas veces deciden apoyar a un pastor que comete adulterio y cuando se le pone disciplina, mejor se va del ministerio, hermano, y lo siguen, sabiendo que ha cometido adulterio, después de haber sido encarado, después de haber sido enfrentado, después de habérsele mostrado las pruebas, lo niega y aún así iglesias deciden seguirlo y respaldarlo sin someterlo a una disciplina. Ay, hermano, ¿con qué autoridad moral ese hombre va a predicar ciertos temas como en contra de la fornicación o el adulterio o la masturbación o la pornografía? ¿Con qué autoridad moral? Por eso existe la disciplina bíblica. Porque hay algunos que a veces cometen adulterio, cometen fornicación y lo que hacen, como dije hace un rato, irse a otro lado sin sujetarse a una disciplina y por allá deciden abrir una iglesia, por allá deciden ministrar, por allá deciden seguir predicando y no se sometieron a la disciplina. ¿Con qué autoridad moral tú lo haces?
Bien. Número 3. ¿Qué personas tienen que ser colocadas en disciplina? La persona que es culpable de conducta escandalosa. ¿Qué tal? Conducta escandalosa. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, la Biblia dice, pero os ordenamos, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos. Bendito sea el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de Cristo. Mira eso. Pero qué contraste, por el amor de Dios. Gente en congregaciones que prefieren seguir a un desordenado, a alguien que anda fuera de orden. Y Pablo dice, no, apártense de él. Coré, Datán, Abirán se rebelaron contra Moisés y murmuraron contra Moisés, criticaron a Moisés, y entonces, pero no, hermano, la gente decidió seguirlos. Incluso María y Aarón. María terminó leprosa. Y qué tremendo, 22,000 personas murieron a causa de seguir a alguien que estaba en desorden. Mira esto. Pero os ordenamos, es una orden, como un mandamiento, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que habéis recibido de Cristo. ¡Qué terrible! Mire eso, los que andan desordenadamente, que no se sujetan a nada. Hay gente que anda desordenada. No son miembros de ningún lado. A ningún pastor se somete. Y buscan siempre dónde acomodarse y dónde estén bien. Ahora, este principio, mi hermano, abarca una ancha escala de problemas de conducta que pudiera señalar en la iglesia. Primero, el que anda desordenado, por ejemplo, uno de estos casos, ¿verdad? El que anda en chisme, ya mencionamos, en murmuración, en ese montón de cosas dentro de la iglesia, y que termina arrastrando a muchos, contaminando a muchos, y que muchos lo siguen, cayendo en disolución, como dice la Biblia, y en prevaricación, hermano, por causa de la conducta de estas personas. Por ejemplo, el entremetido en lo ajeno que no quiere trabajar. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, el verso 10 y 11, mire lo que dice Pablo. 1 Tesalonicenses 3, 10 y 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros, porque oímos que algunos entre vosotros, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Que tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros, entre vosotros, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose
en lo que no les importa. Porque para eso sí son buenos. Nunca trabajan en nada en la obra, pero siempre critican. Nunca han ganado un alma, pero critican a los que las ganan. Nunca han hecho nada por la obra de Dios, pero para ellos nada sirve. Mira, hermanito, póngase a trabajar. Porque de acuerdo al orden bíblico, usted puede ser colocado en disciplina en la iglesia si solo anda ocupado en curiosear, metiéndose en lo ajeno, en lo que no le importa. Ahí dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, en lo que no le importa, sudando calenturas ajenas, abrazando problemas que no son de ellos. Deje de andarse metiendo en lo que no le interesa, hombre. Mejor póngase a hacer algo en la obra de Dios. Hay gente en las iglesias que se dedican a vivir por fe y no tienen ningún ministerio. No tienen ningún ministerio y se dedican a vivir por fe. Y ahí andan dando lástima siempre, pidiendo prestado, que nunca paga, porque pues nunca tiene para pagar, pues no trabaja. Dando lástima. No, hermano, póngase a trabajar, hombre. Entonces, aquellos que, hermano, andan entrometidos en lo ajeno, que no quieren trabajar, también existen aquellos, hermanos, que consistentemente desobedecen la palabra. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 14, Pablo dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué dice? A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si algún hermano no obedece a las reglas bíblicas en la iglesia, dice, no se junte con él. Lo va a hacer rebelde como él, hombre. Va a terminar en rebelión como él. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice Pablo, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mire, yo tuve un caso de una muchacha aquí en la iglesia. Esa cayó en fornicación, yo creo que con todos los jóvenes de la iglesia. Todos puros adolescentes, muchachos de 12, 13, 14 años. Era un relajo. Pues esta muchacha, hermano, cualquier joven que se le acercaba terminaba caído. Oh, sí. Pero ella no se iba de la iglesia. Ella se quedaba ahí siempre. Un día, mire, un día yo públicamente anuncié en una escuela dominical, por favor, padres de familia, quiero que le prohíban a sus hijos juntarse con esta muchacha. Si no quiere que sus hijos terminen mal. Una de nuestras hermanas evangelistas de nuestro ministerio en la escuela dominical se puso en pie y dijo, pastor, perdone, pero yo no puedo prohibirle a mis hijos que se junten con ella. Ah, pues entonces usted sufra las consecuencias. Sus hijos terminaron en el mundo y hasta hoy están en el mundo. Y la muchacha siguió en la iglesia. Un día tenía un novio y yo estoy, hermano, empezando a predicar en el culto y la veo que en la entrada del templo ahí, hermano, está abrazada y besándose con el novio en la propia entrada de la iglesia. ¡Ah! Desde el púlpito les hablé a los dos y los corrí inmediatamente y les dije al diácono, no los dejen entrar más.
Después de una amonestación, 2 amonestaciones, tantas amonestaciones, y una persona no se somete, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Es dura la disciplina bíblica, ¿verdad que sí? Pastor, usted ha tenido que prohibirle a sus hijos no juntarse con ciertas personas, pero por supuesto que sí. Porque si yo sé que, hermano, esa amistad, ese yugo desigual va a causar que un hijo se pierda, hay que actuar. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice allá en 1 Corintios 5, donde leímos hace un rato. Yo siempre se lo dije a mis hijos, yo confío en ustedes, son mis hijos, pero yo no confío en sus amigos. Es que ahí está el punto. Yo confío en ustedes, son mis hijos, pero no confío en sus amigos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dijo el apóstol Pablo a la iglesia, hermano, a este señaladlo y no os juntéis con él, bendito sea el nombre de Dios, a la iglesia en Tesalónica, para que se avergüence. Entonces, ¿a quiénes hay que disciplinar? Bueno, a las personas, hermano, que cometen un mal contra su hermano, la persona culpable de inmoralidad, la persona que es culpable de conducta escandalosa, el entremetido a lo ajeno que no quiere trabajar, aquellos que consistentemente desobedecen la palabra. ¿A quién más se puede, hermano, disciplinar? Dijimos que aquellos que consistentemente, gloria al nombre de Dios, desobedecen la palabra. También aquellos que son ociosos. Mire qué tremendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Pablo dice, también os rogamos, hermanos, Primera Tesalonicenses 5, 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero Pablo dice, amonesten, llámele la atención, corrija, disciplina a los haraganes, a los ociosos. Hay maridos que quieren que la mujer los mantenga. Ocioso, de lo que es un haragán. Hay hermanitas tan haraganas que el marido trabaje y ellas no trabajan. Y cuando llega a la casa, el marido tiene que ir a comprar comida porque la vieja no cocina. Y hasta eso, está cansada cuando llega él. ¿Cansada de qué? De no hacer nada. Ociosa. El marido tiene que llegar a lavar los trastes, a barrer la casa, a cocinar. Ociosa. Maridos que las mujeres los mantienen, ahí se quedan en la casa, ahí se van a Hondipo a buscar trabajo y en la tarde vienen. No cayó nada, fíjate, no hubo nada. Y allá se la pasan jugando cartas y haciendo cosas allá en Hondipo. Y hasta eso, que un ticket le pusieron por andar orinando o haciéndose del baño donde no tiene que hacerlo. Haraganes. Hay maridos que si ya ganaron para la semana, pues ya ahí se quedaron y ya estuvo, ¿no? Si le salió un trabajito y ganó para la renta para este mes, ya no vuelve a trabajar en todo el mes. Ocioso.
Pablo dice ocupados en nada. Mire, ahorita va a haber un serio problema aquí en Los Ángeles y en el estado de California. Va a haber un serio problema, pero serio problema. Ahorita que quiten la ley, el asunto de las rentas atrasadas, aquí va a haber un serio problema, señores. Porque hay gente que no ha pagado renta desde hace 2 años y casi 3 ya por la pandemia. Pero acaban de decir en el gobierno de la ciudad que se acaba esa ley y van a tener solo cierto tiempo, parece que es hasta febrero, marzo, para pagarlo atrasado. ¿Cómo le va a hacer? Que no hay trabajo, hermano pastor. ¿Cómo que no hay trabajo? Si yo por todos lados veo rótulos donde necesitan empleados, trabajadores. Lo que pasa es que se acostumbró a que el gobierno le esté mandando cada mes, ¿verdad?, el estímulo, que si 1,200, y como tiene un montón de hijos, que hasta 3,000 y 4,000 dólares por créditos por los hijos. ¿Y qué esperaba? Van a sacar a un montón de gente de los apartamentos porque no van a poder pagarlo atrasado. Ay, hermano Carvajal, pero es que eso no dijeron. Dijeron que si no podíamos pagar, que no pagáramos. Ay, pero ahí viviste. Y la Biblia es tremenda en cuanto a esa situación de los perezosos, hermano. Porque la Biblia habla en Proverbios capítulo 6, en cuanto a los perezosos. Dice el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y llega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar las manos para reposo, un poco. Así vendrá tu necesidad, dice. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. ¿Te dieron dinero? ¿Estímulo? ¿En qué te lo gastaste? Bien, ahora no vas a tener para pagar la renta y luego. Y no te gusta trabajar. A esas personas, dice el apóstol Pablo, hay que colocarlas en disciplina dentro de la iglesia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mira eso, por el amor de Dios. Los ociosos. ¿Qué otro tipo de persona hay que poner en disciplina? Bueno, el fornicario, el avaro, el idólatra, el maldiciente, el borracho y el ladrón. En 1 Corintios capítulo 5, verso 11, Pablo señala, 1 Corintios 5, 11, bendito sea el Señor, mas bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Mire qué tremendo, qué duro. Ay, Dios mío, nosotros no hemos llegado hasta ahí todavía. Si hay un hermano que es fornicario y después de amonestado, o sea, no está casado. No está casado. Dice, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, y después de amonestado, de llamado a que se ordene, a que se ordene y a que se ordene, y no se ordena, Pablo dice, con el tal ni aún coman. Esto es llamándose hermano, ¿verdad?
Pablo dice, no necesariamente con los borrachos, fornicarios, idólatras del mundo, porque así es necesario salir del mundo. No, sino con los hermanos, con esos que dicen, Dios le bendiga, siervazo, siervito, varonazo de Dios, fornicario. Pablo dice, ni se junte a comer con él. Qué dura es la disciplina. Pero hermano Carvajal, esos eran otros tiempos. Ah, sí, también ese era otro Dios, el Dios de ellos. Es que el de nosotros es más consecuente. El Dios de nosotros aguanta con todo. El Dios de nosotros resiste todo. El Dios de nosotros ya no tiene poder. El Dios de nosotros ya se envejeció y todo lo deja pasar. Por eso la iglesia está como está. Si en las iglesias se estableciera disciplina y orden, no estuvieran las iglesias como están. Pero ¿y cómo no van a estar las iglesias así? Pues si el pastor comete adulterio, el diácono comete adulterio, el músico comete adulterio, nadie les suspende sus cargos, nadie los disciplina, nadie hace nada. Y entonces, ¿cómo este pastor, con qué autoridad va a venir a establecer una disciplina dentro de la iglesia, a poner orden dentro de la iglesia? Y los miembros dicen, pero si el pastor, ¿qué es el pastor? ¿Cuánto más yo? Si el hermano que es famoso, evangelista, tremendo predicador, cometió adulterio, cayó en fornicación, hizo esto, lo otro, y no lo disciplinaron, o sí lo disciplinaron, pero mejor se fue de la misión, mejor renunció a la misión, mejor se fue. Y si él, ¿cuánto más yo? Yo no soy predicador, yo no soy diácono, yo no soy acá, yo no soy allá. ¿Cómo no va a estar la iglesia como está? Si nadie pone orden. Yo soy un legalista para muchos, un extremista para muchos. Pero yo me apego a la Biblia. Y ustedes lo saben. Yo he puesto en disciplina hasta a mi propio padre. Puse en disciplina. Y a mis hijos. De mis hijos solo hay uno que no ha estado en disciplina. Mi mujer no ha estado en disciplina. Ya lo he dicho, porque no ha cometido una situación que amerite ser disciplinada. Así que como pastor de la misión, como líder en la misión, como gente de la misión cristiana, casa de Dios y el poder del evangelio, sepa que si a mi padre puse en disciplina, que si a mi madre puse en disciplina, a mis hijos puse en disciplina, ¿usted cree que yo no voy a disciplinarle a usted si usted comete una barbaridad? Es mi responsabilidad. ¿Y sabe por qué? Porque si a mí me tocara, ustedes no me van a tener misericordia, ustedes no me van a perdonar. ¿Qué va a creer, hombre? Me van a aplicar la regla porque esa es la orden. Con la misma vara que medimos, con esa nos van a medir. Olvídese. Hasta el infierno me meterían de una sola vez. Pero ese es el orden bíblico. Y no lo podemos cambiar. ¿Qué otra persona necesita ser puesta en disciplina en la iglesia? La persona que es culpable de herejía. De predicar doctrinas, hermanos, que no tiene que estar predicando. De cambiar la doctrina bíblica. En 1 Timoteo capítulo 6, el verso 3 al 5, la Biblia dice, 1 Timoteo 3:5. Perdón, capítulo 6, verso 3. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mira lo que dice el verso 4. Está envanecido. Nada sabe.
y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo. Apártese de ese tipo de gente. ¿Se da cuenta? La iglesia ni siquiera debe tolerar. Si la iglesia está consciente de la doctrina que predica, de la doctrina en la cual ha creído, la iglesia no debería de tolerar cambios de doctrinas. Mire cómo cambiaron los pastores y las iglesias, cayeron en tremendos fracasos, porque líderes en las iglesias consintieron a sus pastores, trayendo enseñanzas que, hermano, provocaron tremendos problemas en las iglesias. Y los resultados que ahora tenemos es doctrinas liberales, iglesias liberales, mundanas, totalmente echadas a perder. Ciegas, mutiladas en la fe. Cuando esos pastores comenzaron a caer y a traer doctrinas extrañas como los movimientos proféticos y apostólicos, como los movimientos del G12, como la doctrina de la prosperidad, la metafísica, el esoterismo y las doctrinas de los decretos, hermano, y todo ese montón de basura que metieron en las iglesias y que dañaron la fe de los hermanos. La doctrina de los encuentros, preencuentros, encuentros, reencuentros y no sé qué tanta basura. Clavando pecados en una cruz, quemándolos en el fuego. Enseñando doctrinas extrañas. Entonces era el tiempo cuando la iglesia debió pararse y decir: momento, pastor, usted no va a venir y cambiar la doctrina aquí. Los líderes debieron haberse parado. Momento, usted no va a venir y cambiar la doctrina aquí. Dos pastores resultaron, dos iglesias terminaron expulsadas de nuestro ministerio. La iglesia en Van Nuys y la iglesia en Santana. Las dos iglesias se unieron y se fueron a encuentros y practicaron encuentros. Y un día que yo llego a una de las iglesias cayeron como 8 endemoniados. Gente que habían estado en un encuentro y que les habían provocado hasta regresiones. Gente cayó endemoniada. ¿Dónde está la iglesia de Santana? Se deshizo. ¿Dónde quedó la iglesia en Van Nuys? Bueno, a última hora hubo unos hermanitos que se hicieron cargo de ella. Dios los bendiga. Pero la pasaron muy mal. Porque en lugar de haberse rebelado contra esos pastores, contra esos líderes que vinieron y trajeron un montón de basura a la iglesia, la aceptaron. Los resultados allí están. Yo tuve que echarlos del ministerio porque después, hermanos, ya no se sometieron, ya no se sujetaron, clavando pecados en la cruz. Y uno de los pastores llevó los 4x4 para hacer la cruz. Dios mío. Y hasta los clavos pintados de rojo. No, hombre. Pablo dice: esa gente, apártense de ellos. Iglesia, bien lo ha sufrido, ¿verdad? Bien lo ha sufrido el haber permitido que tus líderes, tus pastores, se torcieran en la doctrina. Lo ha sufrido bien. Hay poder en Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Tito 3:10, la Biblia dice, Tito 3:10, al hombre que cause divisiones,
después de una y otra amonestación, deséchalo. Y el verso 11 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y el verso 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado, hay poder por su propio juicio. ¿Cómo están esos pastores, apóstoles y profetas, maestros que se desviaron de la verdad bíblica? Están ya, dice la Biblia, se ha condenado, dice Pablo. Apártese del hombre. ¿Qué anda haciendo usted siguiendo a ese pervertido doctrinal? Busque una iglesia consagrada, busque una iglesia y busque consagrar su vida. Respaldando a un pervertido. Alguien que se le ha mostrado pruebas de pornografía, de adulterio, de fornicación, de pecado y de maldad. Y todavía lo sigue. ¿Qué le pasa, hombre? Ese ya está condenado, dice Pablo, por su propio juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces en lugar de reconocer su condición, se rebelan y se van. Yo no me sujeto a la disciplina, yo no quiero esa disciplina. Y por allá después andan conquistando el corazón de hermanos, amén, para, hermano, ganárselos, para poner su propia iglesia. Muchas veces, perdone con el respeto que usted merece, muchas veces, muchos de estos hombres son haraganes, no les gusta trabajar. Lo que buscan es quien los mantenga. Allá usted. Ahora, el proceso, hermano, de la disciplina, la Biblia nos instruye en cuanto al proceso de administrar la disciplina en la iglesia. La confrontación por el hermano perjudicado o por la primera persona que supo del problema. La Biblia dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mira qué bonito. Mira, hermanito, fíjese que esto y esto pasa. Tal vez hasta el Señor se lo mostró. Mire, hermano, esto me ha mostrado el Señor. Yo no sé, hermano, si usted está metido en esto. Una vez yo vine y prediqué un mensaje, venía de un retiro de 5 días allá en la montaña y había venido de no me acuerdo, de Tucson, de por allá, y paso a la iglesia y los hermanos quisieron que yo les predicara ese día. Y cuando prediqué, ahí prediqué la primera vez aquel mensaje que ya tengo mucho de no predicar, que se llama Cuando la lámpara de Dios se apaga. Hermano, en cuanto terminé de predicar, el pastor me jaló del brazo y me apartó de la gente ahí y me dijo, usted me ha hecho pedazos hoy delante de la congregación. ¿Qué es lo que quiere? La iglesia, me dijo. Pues quédese con ella, me dijo. Yo le dije, hermano, ¿qué le pasa? Yo sí tengo tiempo de no venir a asomarme por aquí. ¿Qué le pasa? Ahora le dije yo, si por el mensaje lo dice y el saco le vino, póngaselo. Y si tiene algo de qué arrepentirse, arrepiéntase. Ay, yo ni sabía. Y el asunto era que el hombre estaba mal, estaba en adulterio. Y claro, el pecador cuando es confrontado tiene 2 alternativas: o aceptarlo y arrepentirse y buscar la restauración, o rebelarse y no aceptar la disciplina, de irse, que es lo que muchos hacen. La Biblia dice, allá en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén, hermano. Mire,
Pero después que ya se le ha hecho ver, después de que ya se le dijo, después de que se le dio tiempo de arrepentirse, de reconocerlo y no lo hace, entonces, hermano, hay que tomar otras alternativas de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, un caso de un pastor que nosotros expulsamos del ministerio. En el 2015 se le descubrieron algunas cosas, vino uno de nuestros pastores, lo confrontó y le dijo, no, hermano, ¿qué le pasa? Yo no tengo nada, yo estoy bien, yo para acá, yo para allá. Bueno, de repente a los años reventó la situación, hermanos. Y todavía, blasfemando contra Dios, aseguran muchas veces que, hermanos, no tienen nada. Yo les aseguro delante de Dios que yo nunca hice esta cosa, yo no he hecho nada, yo no he cometido esto. Delante de Dios. Y teniendo las pruebas, mostrando las pruebas. Y que haya gente que después de todas esas cosas sigan a este tipo de personas. Yo quiero que usted entienda en cuanto al asunto de la disciplina, hermano, ningún pastor está sobre la regla bíblica. Nadie está sobre la ley bíblica. Ni un hijo, ni una hija, ni un líder de alabanza, ni un músico, ni un diácono, ni un pastor, ni un evangelista, ni un predicador. Ahí lo sentimos mucho. Si se quiere restaurar, se humilla, reconoce, amén, hermano. Vamos a apoyarlo, vamos a, gloria a Dios, hermanos, hay que orar por el hermano y paz, y se restaura. Bueno, gloria a Dios. No es recomendable que un pastor que comete adulterio, hermano, sea instalado como pastor, pero si acepta la disciplina, gloria al nombre del Señor, y se sujetó y fue obediente, alabado sea el nombre de Dios, puede restaurarse en el ministerio. Tal vez no como pastor, pero en otra área en el ministerio, como evangelista, como hermano. Pero si quiere ser restaurado, pero ¿y si no? ¿Se le puede apoyar así en rebelión? Iglesia, ¿apoyarías tú a alguien que se rebela contra la doctrina de Cristo y no se somete a la regla bíblica? ¿Lo apoyarías tú? ¿Lo respaldarías? Aún con situaciones comprobadas, ¿lo respaldarías? Ahora, si fracasa la confrontación, hermano, privada, un testigo o testigos son llevados ante el perjudicador para confirmar el asunto o asistir en efectuar el arrepentimiento del perjudicador. O sea, no te oyó, vaya, hay que llamar 2 testigos. Si no oye a los testigos y fracasas, entonces la Biblia dice en Mateo capítulo 18, el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos consta todo consejo, toda palabra. Si la persona que ha cometido la situación, ay, Dios mío, no quiere todavía, rehúsa arrepentirse, entonces el versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ay, Dios santo, mucha gente no está de acuerdo en eso. Pero aquí el asunto es, sobre todo con pastores, con evangelistas, con líderes, ministros de las iglesias, el asunto es que cuando se va a nombrar líderes y se va a orar por ellos, tú los traes al altar y aquí, hermanos, estos hermanos, este hermano va a ser ordenado pastor, este hermano va a ser ordenado evangelista, este hermano va a ser ordenado maestro, diáconos, diferentes áreas en el ministerio, tú lo sabes. Y aquí ante toda esta asamblea que es la congregación, ¿verdad? Amén, hoy hermano va a ser ungido y se unge y se le dan sus credenciales y su documentación, alabado sea el nombre de Dios, para que funjan en el área del ministerio para lo cual está siendo ordenado. Se ora por ellos, se les unge,
públicamente. Públicamente. Ahora, se rebelan. Caen en tremendas barbaridades. ¿Cómo tengo que quitarle la autoridad? ¿En secreto? Llamarlo y decir, mire hermanito, fíjese que, mire que para acá, que para allá. Ya usted no puede predicar, oye hermano, ya usted no puede, no. Se le dio autoridad en público. ¿Cómo hay que quitarle la autoridad? En público. Se le dio autoridad en público. ¿Cómo hay que quitarle la autoridad? En público. Hay que hacerle saber a la asamblea, a la iglesia, a la misión, que tal hermano, tal hermana, tal evangelista, tal hermano, ya no pertenece más a la misión. Eso es si no se somete a la autoridad doctrinal de la iglesia. Si se somete, hay que hacerlo saber a la iglesia. Hermanos, quiero decirles que a partir de hoy el hermano fulano, sutano, mengano, no va a ejercer en el ministerio. No tienes que decir por qué, pero si es por asunto de conducta indecorosa, problemas de conducta indecorosa, no va a ejercer en el ministerio, va a estar en disciplina tanto tiempo. ¿Qué sé? Aquí nosotros la disciplina, por ejemplo, la aplicamos si son miembros de la iglesia y no tienen mucha responsabilidad, entonces se les da una advertencia. Depende de la clase de problema que tengan. Luego, 3 meses de disciplina. Si vuelven a reincidir, 6 meses de disciplina. Si vuelven a reincidir, hasta 1 año de disciplina. Y si son pastores, 1 año de disciplina. Si son evangelistas, 1 año de disciplina. No se les permite tomar ningún tipo de privilegios hasta que se restauren y hasta que den frutos dignos de arrepentimiento y hasta que la iglesia vea que esa persona merece ser restaurada en el ministerio. Muy duro. Se le da autoridad en público, hay que quitársela en público. Pero es que hasta el mundo lo hace así. ¿Cuánto más la iglesia? Ay, Dios mío. En 1 Tesalonicenses 5:14, 1 Tesalonicenses 5:14 dice la Biblia, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Al ocioso hay que tratar con él. Al que quiere ser restaurado, hay que restaurarlo. No quiere ser restaurado, entonces se rebela, entonces. Acán, cuando falló y robó un manto babilónico y unos lingotes de oro y todo, y lo escondió en su casa, van a la guerra, pierden la batalla, Josué cae postrado y dice, Jehová, ¿por qué te arrodillas delante de mí? Israel ha pecado. Y dice la Biblia que empezaron a indagar y hermano, y cayó sobre el Judá y luego sobre la familia tal y sobre los hijos tales hasta que llegaron a Nacor, a Acán. Y cuando lo descubrieron, Josué le dijo, dime, hijo mío, ¿qué has hecho? Ahí delante de todos. No, pues que yo esto y esto. Ok, prevaricaste, pecaste contra Jehová, tocando el anatema que Dios dijo que no tocaras. Toda la congregación lo apedreó. ¡Qué terrible!
Si la persona ofensiva, si la persona que ha ofendido, siendo disciplinado, rechaza la disciplina de la iglesia, se le debe, hermano, separar de la comunidad de la iglesia. Eso es lo que dice Mateo 18, 17, 1 Corintios 5, 4, Tito 3, 10, que ya los hemos leído, y 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15. Veamos. 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15. Dice: pero denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Ni comimos, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde. Antes, obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado para que nos imitéis. Porque aun estando con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo coman su pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence. Verso 15. Mas no lo tengáis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. Esto es cuando la persona quiere restaurarse, pero cuando no quiere, ni modo. Pablo dice: quiten a ese malo de entre ustedes. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? El propósito de la disciplina, hay dos propósitos en cuanto a la disciplina. Uno, para el bien de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Para proteger a la iglesia del contagio del pecado de la persona disciplinada. 1 Corintios 5, 6, que ya lo hemos leído, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Para proteger a la iglesia de la contaminación de pecado que un miembro haya cometido, que un líder haya cometido, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Para que toda la congregación no sea contaminada con la misma situación, hay que separar al tal o establecerle disciplina, sentarlo, no permitirle que siga ministrando. Hermano, porque esto es serio, yo lo he enseñado en otras ocasiones. En la imposición de manos, nosotros damos de lo que somos y de lo que tenemos. Transmitimos. Es una transferencia. Si yo estoy en adulterio, en fornicación, miro pornografía, soy borracho, mentiroso, maldiciente, golpeador, cuando yo oro por alguien y le pongo las manos, yo voy a transmitirle de lo que yo tengo y de lo que yo soy. Si alguien en adulterio te pone las manos, te va a transmitir concupiscencia, lascivia, adulterio, fornicación, inmundicia y ese montón de situaciones. Yo he visto congregaciones que todos han caído en fornicación, en pornografía, en adulterio, después de que alguien en adulterio los ha ministrado. La Biblia es clara. Pablo dice: no impongáis de ligero las manos a ninguno. No comuniques con pecados ajenos, consérvate en limpieza.
Y Dios le dijo a Moisés, pon tus manos sobre Josué y le darás de tu dignidad. Y le darás de tu dignidad. Y Josué, dice el Deuteronomio, fue lleno de espíritu y de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Qué te está transmitiendo ese que ora por ti? Que está en adulterio, que está en fornicación. Ese que cometió adulterio y se huyó de una organización, de un ministerio, se huyó de una iglesia, y en lugar de dar cuenta, mejor se va a buscar otro grupo que lo respalde, otro grupo que lo apoye. Va y no se sometió a la disciplina, cuando muchas veces hasta sin congregarse han estado. Pero por allá de repente encuentran una familia, dos familias que necesitan que los pastoreen. Hermano, pastoreenos usted, hermano. Y no les importa cómo va. Tenga cuidado. Porque esa persona va a terminar orando por usted. Se rebeló contra la Biblia, se rebeló contra la doctrina, se rebeló contra la iglesia. ¿Qué cree que le va a transmitir? Rebelión. Desobedeció las reglas bíblicas, desobedeció las reglas de la iglesia. ¿Qué cree que le va a transmitir? Desobediencia. Rebelión, desobediencia, soberbia. Cometió adulterio, no se hizo cargo, aún con pruebas. Lo está ministrando. Ha practicado pornografía, ha visto pornografía, adicto al sexo. ¿Qué cree que le va a transmitir? Eso. Por eso es que la Biblia nos enseña que este tipo de personas que caen en este tipo de situaciones, hermano, tienen que ser separados de la iglesia si no se someten. Si se someten al orden establecido y a la disciplina, hay que restaurarlos. Hay que apoyarlos. Yo tengo gente aquí en la iglesia que han sido puestos en disciplina y han sido restaurados y están activos en el ministerio. Pero también tengo gente en el ministerio que han sido expulsados y no aceptaron su disciplina y tuvieron que ser expulsados. No les podemos permitir estar en la iglesia ni estar interviniendo en situaciones de la iglesia. No se les puede permitir. Se fueron en pecado, se fueron en rebelión, se fueron en soberbia, se fueron en esa condición. Hay de aquellos que los acepten y los pongan a ministrar. Y yo creo que los pastores deberíamos ser más conscientes de esto. Y si un predicador llega, pregúntele de dónde va. Y dígale, deme el número de su pastor, voy a llamarle a su pastor a ver si no dejó un desastre usted por allá. Pero como hay pastores desleales a Dios, desleales a la doctrina, desleales a Cristo, igual los aceptan. No, varón, no hay problema, véngase. Ay, déjelo a aquellos hermanos allá. No, no se trata de eso. Se trata de que esa persona va a ministrar vidas. Ay, Dios mío. Qué terrible, ¿ah? Bien. ¿Qué pasa si no se le corrige? ¿Qué pasa si no se le detiene? Va a traer contaminación a la iglesia. Eso es así. Ahora, si se le permite continuar en el pecado, mi hermano, puede tentar a otros en la iglesia para proteger a la iglesia de las doctrinas falsas. Amén. A esa persona, si se le permite continuar en pecado, va a contaminar a toda la iglesia. Toda la congregación va a terminar contaminada por esa situación, como se los he estado explicando. También, para proteger a la iglesia de las doctrinas falsas, en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 15, la Biblia dice, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego lo que dice Judas, capítulo 1, verso 3 y verso 4.
Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 14. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinado para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dios es amor y Dios aguanta con todo, Dios soporta todo, a los adúlteros, a los fornicarios, a los tramposos, y entonces la Biblia miente cuando dice: apártese de pecado el que invoca el nombre del Señor, despojándoos de todo el peso de pecado que os acecha. Y entonces la Biblia no dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. Mentiras, la Biblia no dice: sed santos porque yo soy santo. No es cierto. La Biblia dice que los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, tramposos y todo ese montón de gente van para el cielo, todititos, todos van para el cielo. Nadie tiene que preocuparse en dejar nada. Ese es el Dios del libertinaje. Ese es el Dios que muchos predican. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no dice eso. Y es mi responsabilidad. ¿Para qué se establece disciplina a una persona? Para advertir a los demás. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 20. 1 Timoteo 5, 20, y yo ya estoy terminando. Gloria al Señor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Miré un video un día de estos de un predicador que ya se murió. Y esto no me lo contaron. Ese hombre vino a predicar a nuestra iglesia cuando yo recién comencé. A los dillitas, pero a los dillitas fue acusado de conducta, hermano, indecorosa. No con una mujer, sino con un joven que andaba con él en el ministerio. Fue acusado, ¿no?, de homosexualismo, de esa situación. Y no se sometió a la disciplina que le pusieron, sino que se desligó y siguió predicando por ahí. Por allá andaba por El Salvador y no sé por dónde, hermano. Y lo oí en un video testificando, diciendo que no es correcto nombrar en público a las personas cuando pecan, porque eso es destruir las vidas. Y Dios no nos ha mandado a destruir, sino a edificar. Pues claro, ¿cómo iba a decir él que era correcto si él no aceptó su disciplina? No lo iba a decir. Pero la Biblia dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay corrección, cuando hay disciplina en la iglesia, y la primera disciplina la puso Dios allá en el capítulo 5 de los Hechos, con el caso de Ananías y Zafira, cuando en el capítulo 5 de los Hechos dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué dice Pablo? A los que persisten en pecar, repréndelos en público, delante de todos, para que los demás teman. Bendito sea el nombre del Señor. El caso del fornicario, Pablo cita a toda la iglesia de Corinto, a los ancianos, a los ministros de la iglesia, a que corrijan la situación y que lo quiten. No se quiere apartar de la fornicación, quítenlo, dice Pablo.
Hay gente que persiste en seguir pecando. Y aún en pecado, seguir ministrando. Y si la iglesia no lo acepta, se va para otro lado y se lleva un grupo y a seguir pecando. ¿Por qué cree que hay tantos movimientos, tantas iglesias independientes y pastores que no le dan cuenta a nadie? Muchos se han desligado de movimientos donde cayeron en pecado y fueron disciplinados y no se sometieron. Fueron y abrieron su iglesita por ahí y ahí están. Y ahí siguen abusando, tocando hermanas, adulterando muchas veces con las hermanas. Oh, sí. A veces tocando jovencitas, manipulando y torciendo y retorciendo más a la gente de lo que ya está. La tendencia, mi hermano, humana de aquellos que se disciplinan es de rebelarse, pero deben someterse humildemente a la disciplina y arrepentirse. Todos deben ser advertidos y debemos respetar la autoridad de la iglesia. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene autoridad. Dice que lo dio por cabeza ante todas las cosas a la iglesia. Si usted no se sujeta a las reglas y a la autoridad de la iglesia, usted es un rebelde. Y hermanos, si una persona comete un adulterio, no se sujeta, cae en fornicación, comete tremendas situaciones, roba, y aún así usted decide seguirlo, bueno, usted vivirá las consecuencias de su desvío también como él. Oh, sí. Así que esta tarde damos gracias a Dios. Soy el pastor Noé Carvajal, del Ministerio Iglesia Cristiana, Casa de Dios y el Poder del Evangelio, aquí en Los Ángeles, California. Amén. Y soy el pastor general de la misión Casa de Dios. Amén. En diferentes países. Así que esta ha sido la enseñanza de hoy. Y ya no hemos abierto la línea, pero ya está entrando la primera llamada.